Cara de ángel correspondiente al lunes de la semana que, suelo decir, comienza hoy laboralmente hablando. Lunes 16 de octubre del año 2023. Voy a agregar algo que tiene que ver con los procesos electorales en el país, sea la presidencia de la República, lo que está en juego, o las diputaciones o los senadores de la República, 2 en la fórmula en cada entidad federativa y la Ciudad de México, los gobernadores y los presidentes municipales. Es algo que, platicando con personas que conocen de esto y la participación que he tenido desde el punto de vista profesional en varios procesos electorales, es lo que se da en llamar aritmética electoral. No es algo difícil, es más, diría lo contrario, que es algo relativamente sencillo, que no se requiere más que cuestiones de aritmética, porcentajes y nada más. No hay, como solía decir el Capi Albores cuando analizaba el desempeño de la selección mexicana, que había que saber cuestiones de logaritmos y raíces cuadradas. No, simple y sencillamente con saber aritmética, las 4 operaciones fundamentales y porcentajes, con eso podremos entender sin mayor complicación el panorama electoral en alguna sección, en algún distrito, en algún municipio, en algún distrito federal o en un estado de la República y en la Ciudad de México y por supuesto en el país. ¿Por qué comento con usted esto? Por algo tan sencillo como lo que diré enseguida. Pocas personas le dan importancia a un hecho público que el INE se encarga de dar a conocer con una altísima frecuencia. Cada semana está actualizando las cifras o los conceptos que a continuación le daré. El INE nos entrega una información actualizada y con un desglose que resuelve la mayor parte de las dudas que pudiéramos tener en torno a los procesos electorales. Nos dice primeramente cuántos son los ciudadanos registrados en la lista nominal, nos da la distribución por grupos etarios, primeramente los primovotantes, 18 y 19 años, y a partir de ahí, grupos etarios de 5 años, de quinquenios. Asimismo, nos da la distribución, la desagregación por entidades del país y la Ciudad de México. También nos da el número de votantes en el extranjero registrados y que tienen credencial actualizada, y nos dice también el origen de esos migrantes que están, o de esos mexicanos que han manifestado interés en votar en el exterior. Con estos números, con estas cifras, es posible entender cuál es el panorama al que se enfrentaría un candidato, o un partido, o una alianza de partidos en tal o cual distrito, en tal o cual entidad o en tal o cual municipio. Sin embargo, decía al principio, pocas personas le prestan atención a estas cifras. En algunos casos porque no tienen la disciplina, porque no son profesionales de esto, y en otros casos porque no tienen la menor idea, son menoridios, diría Eugenio Derbez, en materia de aritmética. Pero recuerda usted que hemos comentado la semana pasada el caso de los migrantes. Y algunas personas me criticaron porque señalan esta gente envía remesas
por miles de millones de dólares y para ellos automáticamente eso significa que se interesan en cómo votan sus parientes en México. Incluso hablan algunos de que por cada migrante él influye en 5 ciudadanos para orientar su voto. La razón que dan es que les envía una remesa mensual, 350, 360 dólares. Nada dicen de algo que está siendo investigado por varias dependencias del gobierno norteamericano y por agencias que luchan en contra del crimen organizado en relación con la contratación de miles de migrantes que su oficio o su trabajo es ir a enviar en estas pequeñas casitas de cambio en Estados Unidos que abundan para enviar esas remesas no a migrantes sino a líderes de esos grupos criminales en México. De eso nada mencionan. Mucho menos mencionan los números específicos de migrantes porque los desconocen. Le voy a dar a usted los números correspondientes a 3 periodos electorales: 2006, 2012 y 2018. ¿Y por qué de esos 3 nomás? Porque el primer proceso electoral donde votaron los migrantes, ya como conocemos ahorita, es el proceso del año 2006. Voy a ir del 18 hacia atrás. En el 2018 votaron, primero se registraron o se inscribieron para votar en el extranjero, no nomás en Estados Unidos, sino en el resto de los países diferentes a México, 181,873 mexicanos en el extranjero. 181,873. De esos, solamente votó el 54%, es decir, 98,000 migrantes votaron. 98,000 votaron, de aproximadamente 12 millones de mexicanos que viven en el exterior de México, y manifestaron un grupo muy pequeño que fueron, ya le dije, 181,873. Pero ¿qué pasó 6 años antes, el 2012? El 2012 se registraron o se inscribieron 59,115 mexicanos viviendo en el extranjero y que demostraron un interés por votar. De esos 59,115, solamente votaron 40,714, año 2012. ¿Y qué pasó en el año 2006? Se registraron 40,876 mexicanos en el exterior. De esos 40,876, votó la fabulosa cantidad de 32,621 mexicanos. Como usted puede darse cuenta de estos 3 totales de mexicanos que votaron, el 18, el 12 y el 6, estadísticamente se puede decir que es despreciable esa tercia de números, esa tercia de ciudadanos que votaron. De tal manera que toda esa palabrería es que debemos tomarlos en cuenta, es que son mexicanos, es que ellos se interesan por México, pues yo no sé de qué forma se interesen, sino lo que se ve en los números oficiales del INE, que aquí están, no los estoy inventando. El que lo dude puede entrar a la página del INE y en una búsqueda de 3-4 minutos ahí va a tener desglosados, más que esto que está, los tengo también, pero no tiene caso aburrirlo a usted. Además, están todos los estados de la Unión Americana, cuántos votaron.
Están el resto de los países del mundo, ¿cuántos votaron? Y se van ustedes para atrás. El mexicano que se fue a vivir a otro país no le interesa la situación política electoral en México. De tal manera que valdría la pena que todos aquellos que se rasgan las vestiduras y me ofenden y me insultan cuando estoy diciendo yo, es despreciable el voto de los mexicanos en el extranjero, estadísticamente hablando. Les interesa más asistir a un concierto de los Tigres del Norte o de los Invasores de Nuevo León con Lalo Mora o de los Nuevos Cadetes de Linares que enviar el sobre que les llega o entrar a internet y votar. ¿Y qué significa esto? Que aquí en México tampoco les interesan los números. De repente nos juntamos en tal lugar y éramos más de 1000 y esto y el otro. Sí, pero en una ciudad de 8.600.000 habitantes, en un área metropolitana de casi 24 millones, menos de 1000 estuvieron en un salón de los grandes del World Trade Center. ¿Qué significa eso? Valdría la pena que le pensaran y concluyeran de manera objetiva y valiente el poco interés que genera la campaña o la precampaña o esta coordinación, lo que quieran ustedes en estos momentos. Alguien me dice, es que no hay que adelantar vísperas porque falta aquí y allá. Muy bien, ya llegará a partir del 20 de noviembre las precampañas y ya llegarán allá a partir de marzo, llegarán las campañas y verán que no va a cambiar mucho este conjunto de cifras. En consecuencia, solamente se requiere saber de aritmética y calcular porcentajes para darse cuenta que hoy estamos haciendo lo mismo y pretendiendo obtener resultados diferentes. La realidad pronto se encargará de demostrar que estamos haciendo lo no correcto para estimular, para mover el espíritu cívico de decenas de millones de mexicanos. Ojo, decenas de millones de mexicanos. No es lo mismo juntarse 800, 600 o 30 personas en Chicago, 20 en Tucson o etcétera. No, señores, estamos hablando del país número 11 en materia de población en el mundo, que tiene 130 millones de habitantes y para el 2 de junio del año próximo es muy posible que seamos un poco más de 98 millones de ciudadanos. De tal manera pues que no me mienten la madre a mí, aprendan aritmética y vean ustedes el desastre en el que estamos colocados hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Y repito, estudien aritmética y revisen las cifras antes de criticarme o de insultarme. Muchas gracias.